Muy buenas noches, Dios les bendiga, un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el libro de Daniel, un tema que nos ayuda a entender no solo la realidad terrenal, sino también la realidad celestial. Es un tema que es muy interesante por cómo se presenta en sí en el libro de Daniel. Y porque arranca con un testimonio. Estamos hablando del capítulo 4 de Daniel. Este capítulo es un capítulo del todo interesante. Y lo he titulado así, El juicio y mi actitud frente a la gracia. Claro, cuando nosotros vemos los juicios de Dios en la Biblia, vamos a ver que hay muchos juicios. Arrancando desde Génesis, capítulo 3, el juicio que Dios hace con Adán y Eva y Satanás, que es la serpiente ahí en Edén. Después lo que sucede con Caín y Abel. Y después va una sucesión de juicios, ¿no es cierto? Tenemos el juicio de los antidiluvianos y así seguimos avanzando y avanzando. Y vemos cómo el Señor va aplicando su criterio, pero a través de los 10 mandamientos, a través del mismo criterio que ha tenido siempre para poder llevar adelante el juicio a una persona individual, a un pueblo, a una nación o a la humanidad. Claro, cuando nosotros vamos viendo la conducta del Señor, vemos de que en todos los juicios el Señor, su conducta se mantiene estable. No es alguien que actúa por impulso o lo domina la ansiedad o no sabe qué hacer. No lo vemos así. Vemos a alguien que está seguro, que habla con seguridad, que tiene mucho para decir y que todo lo hace a partir de su ley. Claro, y cuando nosotros vemos el capítulo 4 en todo el contexto de la Biblia, porque vos no lo podés perder al contexto de la Biblia, hay algunos detalles que aparecen en el capítulo 4 que nos ayudan a entender el funcionamiento de la corte celestial. Vemos por un lado la parte humana, lo que sucede en la tierra, y vemos por otro lado lo que sucede en el reino de los cielos. La intervención del reino de los cielos en la vida de un hombre, en la vida de una nación y en el destino de la humanidad. Muy interesante. Por eso vamos a avanzar. Primero, vamos a leer Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 13, y cambio de actitud de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Muy bien, este es un pasaje muy bueno. Claro, conviene que declares. Claro, él está, ya acá no va primero la historia, sino que la historia ya pasó y él está dando su testimonio. No es lo que sucede, ¿no es cierto?, en el desarrollo, no es la introducción, el nudo, el desenlace. Acá ya la historia pasó, ahora el rey pasó por toda una circunstancia y él ahora está declarando y dando su testimonio de lo que ha acontecido. O sea, él primero da gloria a Dios, habla acerca de las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con él, y claro, de esa manera nosotros nos vamos introduciendo en el pasaje, porque claro, ahora comienza el relato de un sueño perturbador que tuvo el rey Nabucodonosor, otro sueño más. La diferencia con el sueño de Daniel 2, que había tenido también el rey Nabucodonosor, es que este sueño sí se lo acordaba. Este sueño sí lo recordaba. Y ahora vamos a ver qué dice ahí en los versículos 4 y 5. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Claro, no era para nada un sueño liviano, ¿no? Era un sueño que lo dejó preocupado.
Y lo lindo de Dios es que cuando Él te envía un sueño, cuando Él te va a mostrar algo a través de un sueño, claro, vos pensás, va a continuar turbado, va a continuar mal. No, el Señor te manda la interpretación, te manda la solución al sueño si no lo entendiste. O sea, si es un sueño de Dios, Dios te va a revelar su interpretación. Ahora, el mecanismo es el mismo que sucedió antes. Tuvo un sueño y mandó después justamente a llamar a los que sabían del tema. ¿Sí? Pero había en este grupo ahora, ya estaba bien definido, dos grupos. Primero, estaba el grupo de los caldeos, los adivinos, magos, astrólogos que tenía el rey, ¿no es cierto? Y Daniel. Daniel ahora estaba como jefe de todos ellos, pero hay una diferencia. La palabra de Dios en este capítulo hace una diferencia entre los dos grupos. Nuevamente se hace una diferencia y vamos a leerlo. Fíjate que los versículos 6 al 8 dice: por esto mandé que vinieran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación, hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Claro, aquí vemos, ¿no es cierto?, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que había uno que tenía el espíritu de los dioses santos. Este es el nombre para el Espíritu Santo en Daniel. De tantos nombres que tiene el Espíritu Santo en la Biblia, porque tiene muchísimos, uno de los nombres del Antiguo Testamento para el Espíritu Santo es el Espíritu de los dioses santos. ¿Por qué? Este espíritu es el que hizo que Daniel en el capítulo 1 fuera y sus amigos fueran 10 veces mejores. Este espíritu fue el que lo ayudó a Daniel a interpretar el sueño de Nabucodonosor en Daniel 3. Este espíritu fue el que hizo que los tres amigos de Daniel se opusieran y se rebelaran ante una falsa adoración, ante una imagen y una falsa adoración. Y este espíritu en este capítulo muestra la diferencia con un hijo de Dios. Claro, en el versículo 9 dice: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Claro, ahí tenés nuevamente espíritu de los dioses santos. Y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Quizás no es el nombre que hubiera elegido el Espíritu Santo para hacerse llamar, pero es el nombre que le daban los babilonios para poder interpretar el espíritu que actuaba en la vida de Daniel, que era diferente al de los astrólogos, magos, caldeos, adivinos, que tenían otro espíritu, que era un espíritu acusador, que era un espíritu de confusión, que era un espíritu que no podía interpretar lo que había en el corazón del hombre, que no podía interpretar el futuro. Claro, porque Satanás está limitado. Satanás está limitado como nosotros con respecto a las profecías, porque él no recibe el Espíritu Santo para entender las profecías. Entonces, él estaba perdido en la época de Daniel porque no entendía, y mientras este libro estuvo sellado, no entendió tampoco, porque estuvo sellado ¿para quiénes? Para todos, queridos. No había nadie que tuviera la respuesta. El único que tenía la respuesta era el Espíritu Santo, y este libro se selló para que no se entendiera y los enemigos del pueblo de Dios no destruyeran al pueblo de Dios, porque si el diablo hubiera sabido todos los movimientos de Dios de antemano de su pueblo, los habría destruido, pero no podía entenderlo. Por más inteligente que es el diablo, que no supera en inteligencia y todo lo demás, todo lo que le quieran agregar a este ser malvado, no tiene la capacidad de poder entender la Biblia por sí mismo. Así como ninguna persona tiene la capacidad de entender un sueño que viene de parte de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, por más inteligente que sea. No importa si sos psicoanalista o si estudiaste los sueños, sos psicólogo basado en esto y lo otro y todo lo que vos quieras.
Vos podés interpretar el sueño de una persona, un sueño común y corriente, pero un sueño de Dios no lo vas a entender. No lo vas a entender. ¿Por qué? Para eso vos necesitas la ayuda del Espíritu Santo. O como le decían los babilonios, aunque vulgarmente le decían el Espíritu de los dioses santos. Claro, y vos fíjate que aparece Espíritu de los dioses santos en el versículo 8, en el versículo 9 y en el versículo 18. En esos 3 versículos aparece Espíritu de los dioses santos. Y vos fíjate que cuando algo se repite tantas veces dentro de un capítulo en la Biblia es porque es importante. Y acá Daniel está haciendo mención porque justamente no era él, no era su inteligencia, no era su preparación lo que lo llevaba a él a estar en el lugar donde estaba. Porque no era por su inteligencia, sino era por el Espíritu de los dioses santos. A poder interpretar sueños no era por él, sino que era por el Espíritu de los dioses santos. Y es interesante, ¿no? Porque claro, no aparece el nombre de Jehová en este capítulo, pero sí aparece uno de los nombres del Espíritu Santo. Y te lo quería remarcar, porque justamente no es algo común que la gente cuando habla de profecía hable acerca del Espíritu Santo. Porque muchas veces las profecías que nosotros estamos acostumbrados a oír o a ver en la televisión, en las redes, ¿no es cierto?, tienen que ver con cosas satánicas. Tienen que ver con cosas malas. Pero resulta que las profecías de Dios no son para causarnos miedo, sino para darnos seguridad y esperanza del porvenir. Vamos a volver a leer el versículo 9. Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha, pues, el sueño que tuve y dime qué significa. Claro, el rey hizo un pedido acá. Escucha el sueño que tuve y dime qué significa. Ya con la seguridad de que Daniel iba a tener la respuesta, porque Daniel era diferente al resto. Ahora, recuerden un detalle. Esto está escrito de puño de Nabucodonosor. Acá la letra cambia porque, claro, Daniel venía contando todo lo que había sucedido, pero en el capítulo 4 es el testimonio de Nabucodonosor y él relata lo que a él le sucedió. Y esto está bueno de entenderlo porque, claro, esto es el testimonio de una persona que se encuentra con una situación muy difícil en su vida, donde todo se le viene abajo, a partir de un sueño. Fíjense el sueño, ¿no? Ahí hay una imagen representativa de un árbol, ¿no? Porque el sueño trata de un árbol. El árbol en la Biblia, en la profecía, tanto en Ezequiel como en otros profetas como Daniel, ¿verdad? El árbol implica personas, ¿sí? Simboliza persona. Siempre que nosotros buscamos un símbolo en profecía, cada vez que tenemos un símbolo, tenemos que buscar su desciframiento del símbolo, lo que significa el símbolo dentro de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque claro, si no, cada uno va a empezar a opinar lo que es ese símbolo y terminamos explicando cualquier cosa. Lo bueno que acá ya te explique, te dice que el árbol es el rey Nabucodonosor, pero está bueno porque claro, cuando vos vas a otras partes de la Biblia, vas a ir viendo que la Biblia no se contradice y que siempre el contexto te va a mostrar lo que significa el símbolo. Porque la Biblia no es de interpretación privada, no es lo que a mí me parece, no es lo que a vos te parece, sino lo que dice la Biblia que es. Y de ahí no nos podemos salir. Ahora, está bueno porque vamos a leer ahora el sueño, ¿no? Del versículo 10 al 18 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo, clamaba fuertemente y decía así:
Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Sentencia es, por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, dará su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar, pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Este sueño es algo espectacular. Cuando yo lo leía, lo leo y lo vuelvo a leer, lo leía antes en mi casa, lo pensaba, lo he estudiado muchas veces, y este sueño tiene muchas cosas para enseñarnos, muchísimas cosas para enseñarnos. Vamos a ir desmenuzándolo un poquito, ¿sí? Porque necesitamos entender un poco sobre este sueño, porque esta historia es para nosotros en el tiempo del fin, es para nosotros ahora en este tiempo, para que nosotros la podamos entender y entendamos el funcionamiento de la corte celestial. Ahora, veamos un cachito los términos vigilante o vigilantes y santo y santos, porque ustedes van a ver que en el capítulo 4, versículo 13, aparece vigilante y santo, y en el capítulo 4, versículo 17, aparece vigilantes, y después aparece, ¿no es cierto?, santos, por dicho de los santos. Lo vamos a leer ahora al 4, 13 y 17. Daniel 4:13. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más humilde de los hombres. De más está decir que estos dos versículos constituyen un contexto de corte celestial. Y está bueno que nosotros podamos entender esto porque, claro, después en Apocalipsis van a aparecer otros personajes que son descritos delante en la corte celestial. Algunos de esos personajes, ¿no es cierto?, primeramente cuando dice santos o congregación de los santos. Si ustedes me acompañan en Salmos 89, ahí vamos a encontrar de los versículos 5 al 7 algo que llama la atención. Salmo 89, versículo del 5 al 7 dice: celebran los cielos tus maravillas, Jehová, tu fidelidad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Los santos que describe Salmos 89 está hablando de seres que no son terrestres, está hablando de seres celestiales, que están ¿en dónde? En la corte celestial de Dios, que están en el lugar, en la ciudad donde Dios habita. En esa ciudad el Señor tiene su trono y alrededor de su trono funciona la corte celestial. Nosotros vemos en las descripciones bíblicas que aparecen los 4 serafines delante de él, vienen los querubines delante de él para servirle, y también están los 24 ancianos que están delante del trono de Jehová y que están delante del trono del Padre, conocido como el Altísimo. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, los ángeles de Dios son estos seres celestiales, estos santos, ¿verdad? Y seres de otros mundos que han sido creados. Claro, son seres extraterrestres, porque no son de la tierra. Y eso mismo es lo que nos dice Job, capítulo 1, versículo 6. En Job, capítulo 1, versículo 6, encontramos la siguiente declaración. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás.
esta descripción que hace Job no sucede aquí en la tierra, sino que es en el reino de los cielos. ¿Satanás tenía acceso al reino de los cielos? Sí. Hasta que Cristo murió, Satanás tuvo acceso al reino de los cielos. Cuando Cristo murió, los ángeles se dieron cuenta de quién era realmente Satanás. Porque él había engañado no solo al ser humano, había engañado al universo. Él había engañado a los ángeles y después de 4000 años de pecado aquí en la tierra, todavía había dudas si Satanás era bueno o era malo. Parece increíble hablar esto, ¿no? Pero claro, esta es la realidad. Esta es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El término hijos de Dios que utiliza Job está hablando acerca de los seres, obviamente, extraterrestres, no nacidos en la tierra, que se presentan delante de Dios en los cielos. No son esos con ojos grandotes y todo eso que aparecen, ¿no es cierto?, que son parte del espiritismo, ¿sí? Eso lo utiliza Satanás para engañar a las personas. Lo que ven las personas es una ilusión misma de Satanás. Esas naves que salen de abajo de los lagos, que vuelan, ¿no es cierto?, y todo, son los demonios que toman esa forma para comunicarse con la gente. Sí, la gente tiene una conversación con seres extraterrestres, claro que sí. Esas personas que han sido abducidos o a quien les ha pasado cosas, entonces, claro, pero ¿por quién fueron abducidos? Por los mismos demonios que los han engañado. Yo no le puedo decir a una persona que tuvo toda esa experiencia y que le pasó todo eso, no, lo que vos pasaste es mentira, porque ellos están traumatizados por lo que les sucedió. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo mismo que ha tenido una persona que ha visto a un santo, o que ha visto a un espíritu entre los árboles, o que vio duendes, o que vio esto, o que vio lo otro. Hay tantas apariciones de los demonios en el mundo de que generan una gran confusión. Sí, son seres extraterrestres. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que dice la Biblia. ¿Estamos solos en el universo? No, no estamos solos en el universo. Y la Biblia así lo declara. Los ángeles, Jesús vino y se encarnó. Jesús nació acá con nosotros, pero Él es un ser eterno que vino a la tierra. Los ángeles no son eternos en la palabra de Dios. Fueron creados, tienen un comienzo. Jesús es un comandante, es el arcángel de los ángeles. Él los gobierna. Pero tenemos que entender bien para que después alguien con una historia no nos envuelve y nos aleje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien concisa y presenta la información necesaria. Lo que vos necesitas para tu salvación está en la Biblia. Entonces, fíjate vos, sigamos analizando el sueño. Nosotros encontramos el término ancianos. En Apocalipsis 4:4 encontramos, vamos a buscarlo, el término ancianos, que son 24 ancianos. Apocalipsis 4:4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mucho se ha dicho sobre los 24 ancianos, que son personas que fueron al reino de los cielos, que son de las primicias, pero no, déjame decirte que no. La Biblia explica de que no son las primicias fueron al reino de los cielos cuando Cristo resucitó. Después de que Cristo resucitó, Él se mostró a sus discípulos, a más de 500 personas, y después de 40 días ascendió al reino de los cielos. Y no lo hizo solo, sino que lo hizo con las primicias. Es lo que también había adelantado el rey David en Salmos 24, cuando entra triunfante a la Jerusalén celestial, entra a la ciudad de Dios de forma triunfante, ¿no es cierto?, allí después de haber resucitado. Y Apocalipsis capítulo 4 te muestra de que mientras lo están adorando al Padre, y está toda la alabanza en el santuario celestial, en el capítulo 5 aparece Jesús, después de haber ascendido al reino de los cielos. Y ahí recibe de mano del Padre el libro con los 7 sellos. Ahora, este Cordero de Dios que aparece en el capítulo 5 es Jesús, que se presenta allí delante del Padre. Y vos fíjate que ya están presentes los 24 ancianos en el capítulo 4, la escena anterior del capítulo 5. Entonces no pueden ser las primicias
porque él entró primero y las primicias entraron con él después detrás. Entonces, cuando estamos hablando de los 24 ancianos, estamos hablando que son santos y vigilantes, o sea, es una forma de explicar que son ángeles, que están en el reino de Dios y que han llevado adelante trabajos mucho antes de lo que vio Juan en Apocalipsis y mucho antes de lo que recibe acá también Daniel. Un ejemplo de estos ancianos, ¿sí? Estos 24 ancianos, un ejemplo de su intervención es, por ejemplo, cuando Jesús desciende y habla con Abraham y lo acompañan dos ángeles, dos seres celestiales. Esos forman parte de los 24 ancianos. Ellos fueron a dar una sentencia a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Esas 4 ciudades de la llanura que después perecieron y que hoy, si lo querés buscar dentro de la geografía de un mapa, es lo que constituye al Mar Muerto y sus alrededores de sal. Allí fue donde estaban ubicadas según el registro bíblico. Todo esto es justamente con evidencia bíblica e histórica. Ahora, fíjate, hay otro detalle. Isaías 24:23 habla de ancianos, ¿sí? Fíjate vos que no está hablando de ancianos de seres humanos por un detalle que aparece ahí en Isaías 24:23. Isaías 24:23 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. Esta es una referencia futura al reinado de Jehová junto con sus ancianos, los cuales no son de este mundo. Esta referencia ya la está viendo Isaías, ¿no es cierto? Todavía no ha sucedido porque justamente la Nueva Jerusalén todavía no se instauró aquí en la tierra, todavía no ha descendido al Monte de los Olivos, donde va a descender la Nueva Jerusalén, de lo cual habla la profecía bíblica, y no quiero entrar en esos detalles porque es para el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero justamente esto es algo bien importante para ver de que la conformación de los 24 ancianos, ya Isaías ya la ve, ya estaba en Génesis, ya estaba en Daniel, no es algo nuevo, y ya Juan, cuando habla acerca de los 24 ancianos, no pueden ser seres humanos, ¿sí? No pueden ser seres humanos, ¿por qué? Porque ellos están con el Señor desde hace muchísimo tiempo, ¿Han sido trasladados seres humanos al reino de los cielos? ¿Hay seres humanos en el reino de los cielos? Sí. ¿Sabemos cuántos son? No. Pero la Biblia nunca da a entender que los 24 ancianos son personas. Por más que tengan coronas y tengan 24 tronos, no quiere decir que sean seres humanos. Ese es el único detalle, ¿no es cierto?, que algunos dicen que son personas porque tienen corona. No, el Señor Jesucristo tiene corona, ¿sí? Y el Señor Jesucristo le puede otorgar corona a cualquiera que Él desee, ¿sí? Y yo calculo que la palabra de Dios no nos está mintiendo, ¿no? Porque Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él reina. Ahora, fíjense, hay otro detalle más. El término descendía. Cuando nosotros volvemos a Daniel 4, allí en el versículo 13, nosotros vamos a encontrar que aparece un término allí. ¿Qué es el término descendía? Descendía del cielo. ¿Quién descendía del cielo? El vigilante y santo. El vigilante y santo descendía del cielo. Cuando vos lo comparás con Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, vas a ver de que este término es el mismo que se utiliza para su contraparte, ¿no es cierto?, en griego, de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, dice así: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo:
ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este ángel también dicta una sentencia, al igual que el ángel que aparece en Daniel 4, el vigilante y santo. Este ángel tiene capacidad de llevar adelante una sentencia. ¿Y cómo eso? ¿Cómo puede ser? Claro, porque este ángel, queridos, es un querubín que forma parte de los 24 ancianos. Ahora, fíjense, hay otro detalle más. Cuando el ángel desciende, ¿no es cierto?, en el 4:17, dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. O sea, está hablando del mismo grupo de personas. ¿Qué están haciendo estas personas? Están llevando adelante una sentencia y tomaron adelante una resolución junto con ¿quién? Con el Altísimo. Da a entender el versículo 17, porque fíjense que dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, o sea, para que conozcan los de la tierra, los que vivimos en la tierra, que el Altísimo, o sea, que el Padre, gobierna el reino de los hombres, que a quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Aquí vemos que el gobierno, la resolución, ¿no es cierto?, de la corte celestial se hace en conjunto con el Padre. El nombre Altísimo puede darse para dos personas en la Biblia, una para el Padre y la otra para Jehová, para Jesús. Y acá hay algo interesante. La particularidad, ¿no es cierto?, que dice gobierna el reino de los hombres, o sea que el gobierno acá no lo tiene el diablo, sino que tiene el Señor, gobierna el reino de los hombres. Y otro detalle más, que Él da a quien quiere. Él se lo da a quien quiere. O sea, la Biblia siempre explica de que los que están puestos por gobernantes en la tierra fueron puestos por el Señor y que nosotros, como seres humanos, tenemos que respetar a esas personas, por más de que puedan ser corruptas o que no nos guste su cara, o su afiliación política o lo que fuere, nosotros tenemos que respetar a estas personas porque es el Señor el que los ha puesto. Todos tienen que respetarlo, ¿sí? Salvo que te lleven a desobedecer la ley de Dios, que como ya vimos anoche en el capítulo 3, cuando te llevan a desobedecer la ley de Dios, vos tenés que decirle: momentito, primero está la ley del cielo, porque el que gobierna aquí en la tierra es el Señor. Entonces, este ángel que desciende forma parte del grupo de vigilantes y santos, que examinan casos y dan sentencias en el gobierno del Altísimo, o sea, el Padre. Estos son los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5. De esta forma, nosotros ya vamos entendiendo el tema de la corte celestial, de cómo está conformada. Esto es muy importante para después poder entender Daniel 7 y Daniel 8, con las visiones de juicio. Es muy importante saber de que el Señor no es un Dios arbitrario, no es un tirano que gobierna a tajo y destajo, que hace lo que Él quiere y lo que Él place y que no consulta a nadie. Resulta que el Señor tiene colaboradores y que esos colaboradores el Señor les da también la capacidad de llevar adelante sentencia. No es de sorprender. No es de sorprender. ¿Por qué? Porque el Señor siempre así lo ha hecho. Ahora, dejando ahora un poquito esto, después lo vamos a retomar un poquito, vamos a pasar a la interpretación y el consejo que se le da al rey Nabucodonosor. En Daniel 4, versículo 19 al 26, encontramos la interpretación, que dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren.
El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el Rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Hay dos palabritas acá, 7 tiempos. ¿Qué significa eso? Tiempo en la Biblia equivale a un año bíblico en la época de Daniel implica 360 días. Nosotros tenemos años de 365. En esa época eran de 360. El calendario después cambió. Nosotros, nuestra era, hemos cambiado 3 veces de calendario. Pero no se preocupen. Lo que explica acá Daniel, para el rey Nabucodonosor, estos 7 años no tienen implicancia para nosotros hoy, en la actualidad. Eso fue para el rey Nabucodonosor. Lo que sí tenemos que entender de esta interpretación es de que el Señor gobierna el reino de los hombres y que Él se lo da a quien Él quiere. Nosotros no hacemos fuerza para ganar o para decidir por un candidato o para hacer esto o para hacer lo otro, o que nosotros tenemos que orar para intervenir una elección. No. Nosotros oramos para que el Señor siga reinando y el Señor siga avanzando sus planes. Los entendemos los planes, la geopolítica del mundo, la política exterior. ¿La entendemos? No, no la entendemos. ¿Pero está el control del Señor? Sí. Incluso la política exterior está el control del Señor. Todas las decisiones que se toman en el mundo, que afectan al mundo, están en el control del Señor. Nada se hace por casualidad. Y eso después nos va a quedar bien claro, pero bien claro en el capítulo 10 de Daniel. Ahora, fíjense en el versículo 27, el consejo que le da Daniel a Nabucodonosor. Daniel le dice al rey Nabucodonosor, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Buen consejo, ¿no? Buen consejo. Pero bueno, como todo consejo, algunos lo siguen y otros no. Y otros no. Bueno, Nabucodonosor se ve que trató. No fue inmediatamente, el castigo sobre Nabucodonosor no fue inmediatamente, porque claro, Nabucodonosor venía metiendo la pata seguido. Fíjate que él se venía revelando a Dios y él era muy orgulloso. Él no reconocía a Dios, siendo que Dios le dijo a través de sus profetas varias veces de que todo lo que él tenía era gracias al Señor. Porque Nabucodonosor conocía lo que había dicho Isaías, conocía lo que había dicho Jeremías, conocía muy bien a quien tenía cerca de él, que era Daniel, un hombre de Dios. Así que no tenía excusa. Él no tenía excusa. Y es interesante, ¿no? Porque, claro, vamos a ver lo que dice Daniel 4, versículos del 28 al 32. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia, y dijo,
¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Pudo más el orgullo de Nabucodonosor, su egocentrismo, su egoísmo, pudo más y se olvidó de lo que le habían dicho. Se olvidó de lo que le habían dicho y descarriló, se fue al pasto el rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasa? El rey Nabucodonosor se olvidó de que tenía que dar gloria al Señor, de que tenía que reconocerlo a Él, que lo que Él tenía era gracias a Dios. Y bueno, se olvidó. ¿Y qué pasó? Vino el castigo. Inmediatamente después de haber escuchado esa voz, dice allí que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado, dice el versículo 33, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Claro, imagínate, 7 años sin cortarte el pelo, ni las uñas, es complicado, ¿no? Y comer pasto y dormir a la intemperie. Ahora, qué loco, ¿no? Pasar de la comodidad de todo lo que él tenía, del poder que tenía y ejercía, a ser un animal. Se le dio corazón de bestia. Por eso el león alado aparece, ustedes lo van a ver en muchas iconografías, ¿no es cierto?, con un corazón diferente, ¿no es cierto?, como que tiene un corazón acá, que está dentro de la iconografía de Babilonia. Ahora, lo que está bueno también es de que al final del tiempo se cumple lo que el Señor había dicho. El castigo era por 7 años. Y cuando se cumplieron los 7 años, dice, al fin del tiempo, o sea, cuando se cumplieron los 7 años exactos, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Consideraos como nada. Son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es un testimonio fuerte, ¿no? De alguien que en su locura se volvió como un animal. Y que así, como el Señor lo había predicho, se cumplió la profecía de Nabucodonosor. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 36 y 37. En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Glorifica al Señor, reconoce, engrandece, dice que los caminos del Señor son verdaderos, ¿sí? Sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoció que era un soberbio. ¿Cuánta gente soberbia nosotros tenemos hoy en día? ¿Cuánta gente, no es cierto, que levanta su voz en contra de Dios, en contra de su palabra, insultando a Dios, insultando a la Biblia, no teniendo idea de lo que está haciendo? Porque hay algunos que, claro, como dice Pedro, ¿no es cierto?, se burlan de nosotros porque hablamos de que el Señor Jesucristo va a venir. Y claro, se burlan y van a haber burladores, por supuesto que sí, y así está profetizado que haya burladores, y que muchos de esos burladores incluso van a estar dentro de nuestra propia iglesia, gente que supuestamente es creyente, pero que se han olvidado de lo que el Señor ha enseñado, se han olvidado de que el Señor reina,
Se han olvidado que el Señor lleva adelante este mundo y que Él está haciendo cumplir sus profecías como a Él le place. ¿Y yo qué hago? Mientras tanto, ¿yo puedo participar? Claro que puedo participar. Puedo participar de la obra del Señor entendiendo mi lugar dentro de la profecía. Y claro, ahora vamos a sacar algunas lecciones de este capítulo. La primera, nuestra actitud frente a la profecía bíblica no debe ser desafiante, sino humilde. Porque Nabucodonosor desafiaba la profecía de Dios. Todo el tiempo desafiaba al reino de Dios. Y que yo tengo todo lo que tengo por lo que yo trabajé, lo que yo gané. ¿Cuánta gente has escuchado decir eso? Lo que yo tengo es por trabajo duro, porque yo lo conseguí, porque yo estudié, yo lo hice, yo vine, yo levanté con mis manos esta casa, yo. ¿Y dónde queda el yo frente a la enfermedad y dónde queda el yo frente a la muerte? Acordate que todos nosotros tenemos que responder ante el Dios del cielo. Por eso debemos aceptar lo que la Biblia dice y hacer lo que Dios dice. En la Biblia, no lo que dice una religión, sino lo que dice la Biblia. Por favor, date cuenta de eso. Ahora, fíjense la segunda lección que podemos sacar. Dios llama a todos al arrepentimiento, incluso a los más paganos, duros, ricos, corruptos del mundo. Ellos también pueden acceder a la salvación y es nuestro deber decirles la verdad. Nosotros no fuimos llamados para predicar al mundo solamente a los pobres. No, nosotros fuimos llamados a predicarles a todos. A todos. ¿Te escuchen o no te escuchen? Bueno, es su problema. Algunos dicen, no, pero es más difícil trabajar con un rico que trabajar con un pobre y todo. Yo me voy con los pobres. Pero a los ricos también alguien los tiene que evangelizar. A los ricos también alguien les tiene que advertir. No todos los ricos son malos. Y no quiere decir de que porque sean ricos sean orgullosos, sean malos, o no es cierto, o no quiere decir que no sean humildes de corazón. ¿Cuántos pobres hay que no son humildes? Claro que sí, claro que sí. Todos debemos predicarles a todas las personas. Ahora, fíjense también en la lección, una tercera lección que encontramos. Aprendamos de Nabucodonosor. ¿Qué nos tiene que pasar para reconocer que el cielo es el que gobierna? ¿Qué te tiene que pasar para reconocer que Dios tiene el control del mundo y que gracias a gracias a Él vos tenés lo que tenés? ¿Qué te tiene que pasar? ¿Te tenés que enfermar? ¿Te tiene que pasar alguna cosa? ¿Qué te tiene que pasar? Porque siempre cuando estamos mal, buscamos a Dios. Entonces nos enfermamos y todo, y a veces puede ser tarde. A veces puede ser tarde. Yo sé de personas y me ha tocado con personas, ¿no es cierto?, que han estado pedaleando ahí, se tenían que bautizar. Había un hombre, me acuerdo, que se tenía que bautizar, esperó 40 años para bautizarse. Y cuando se estaba muriendo me mandó a llamar. Yo ni lo conocía, porque es mucho mayor que yo. Ni lo conocía, pero justo estaba de pastor en ese lugar. 40 años, ¿verdad? Y cuando se enfermó y todo, y bueno, y le digo, bueno, te voy a bautizar. Mañana vengo a la mañana y te bautizo, porque estaba tan enfermo. Y se murió esa noche. ¿Por qué tenés que esperar al límite? ¿Por qué tenés que esperar al límite, a estar mal, para entregarte al Señor? ¿Por qué tenés que ir hasta ahí, siempre hasta el borde? No necesitas eso. Vos podés cambiar, podés hacerlo ahora. No esperes a estar mal o a que algún familiar esté mal para recurrir al Señor. Recurrí al Señor hoy, mientras estás bien, para que puedas ser de utilidad para el Señor y puedas tener una vida feliz junto al Señor. Ahora, la cuarta lección. El gobierno de Dios es justo. No es un tirano que no comparte el gobierno. Su corte de 24 ancianos le ayuda a tomar decisiones.
Esto nos ayuda a confiar más en su gobierno universal. Porque recuerden que el Padre gobierna el universo y Cristo está abocado ahora al juicio que está llevando adelante por nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra. Y los ángeles de Dios están atendiendo nuestras necesidades aquí en la tierra. Entonces todo el reino de los cielos está abocado aquí. Por eso, entender de que nuestros casos, nuestras cosas, los juicios que se llevan adelante en las ciudades, en los países, los castigos que se llevan adelante por medio de la naturaleza de parte del Señor, porque Él controla la naturaleza, responden a la soberbia, idolatría, pecaminosidad, ¿no es cierto?, rebeldía de las personas en contra de las cosas de Dios, en contra de Dios mismo. El Señor va dando tiempo a cada nación, a cada pueblo, a cada ciudad, a cada persona, porque los juicios del Señor son así, se aplican a todos. Pero va a llegar un momento también donde se va a acabar el tiempo para toda la humanidad y va a llegar el castigo para aquellos que conforman la humanidad y va a llegar también la recompensa. Entonces tenemos que ser bien coherentes con esto, porque el Señor actúa de forma sólida y su conducta no ha variado ni un ápice en los siglos que lleva gobernando este mundo. Y fíjense algo interesante en la lección 5 que podemos extraer. Así como comparte con los vigilantes y santos, o sea, los 24 ancianos, el juicio de determinados casos, el Señor compartirá con los salvados humanos el juicio de los 1000 años contra Satanás y sus ángeles demoníacos. Tal cual lo dice Apocalipsis 20 y también lo que vamos a leer ahora, 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Interesante, ¿no es cierto? Lo que plantea Pablo en esta forma de pensamiento para que nosotros podamos entender. Resulta de que nosotros cuando llegue el Señor Jesucristo aquí a la tierra, en gloria y majestad, así como está en esta imagen, cuando Él venga en gloria y majestad con todos sus ángeles, con el Padre, su trono, todos vengan, ¿verdad?, aquí a la tierra a buscar a sus hijos con los carros, los ángeles, y levanten a sus hijos, ¿no es cierto?, de acá en la tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Nosotros vamos a llegar al reino del cielo y vamos a estar tocando el arpa arriba de una nube? No, vamos a ser parte de la corte celestial para llevar adelante el juicio de Satanás y sus ángeles, y de todos los que no fueron al reino de los cielos. Así como los ángeles de Dios, que forman parte de los 24 ancianos de la corte celestial, nosotros también vamos a formar parte de la corte celestial y vamos a tener acceso a los libros y vamos a juzgar junto con el Señor. Eso es lo que explica la profecía bíblica. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a ver que el Señor ha actuado en el pasado con los juicios, nunca arbitrariamente, siempre de forma concienzuda, a través de su ley, de forma misericordiosa, dándole la oportunidad a todos en el pasado. Lo sigue haciendo hoy en el presente. Hoy Él sigue juzgando la tierra. Por eso vos tenés que estar tranquilo si has aceptado al Señor y estás viviendo siendo dirigido por el Espíritu Santo. Has aceptado su bautismo. Tenés el bautismo de agua y del Espíritu. Y estás guardando todos los mandamientos de Dios y participando activamente en la predicación del Evangelio, trabajando para el reino de los cielos. Estás tranquilo. Hay paz en tu corazón. Pero qué problema sería si vos no estás haciendo eso. Porque el Señor está defendiendo a sus hijos que están trabajando para Él, pero también está llevando adelante un juicio en el reino de los cielos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este seminario, pero ya vamos a llegar a eso. Quería llegar a este capítulo porque es muy importante poder entender
cómo está conformada la corte celestial y la conducta del Señor ante casos individuales, ante pueblos, naciones, ciudades, países y la humanidad. Tenemos que entender muy bien. ¿Saben por qué? Porque eso a nosotros nos da tranquilidad, que es el mejor juez y que tiene los mejores asesores, los cuales no pueden ser comprados por ningún ser humano. Es un juicio justo. Y por eso alabo al Señor. Por eso alabo al Señor, porque Él nos da de forma convincente a través del libro de Daniel la tranquilidad y la esperanza de que mi caso está en buenas manos y de que si yo tomo las mejores decisiones que el Señor me dice que tengo que tomar en su palabra, si tomo esas decisiones y hago lo que Él me pide, tengo que vivir tranquilo. Y aún así, si me sorprendiera la muerte, ¿cuál es el problema? Si el Señor Jesucristo cuando venga va a hablar y van a despertar sus hijos para ir a reinar con Él por la eternidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos tomar la decisión correcta en esta noche de poder estar del lado del Señor juez justo.